Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, en donde estamos nuevamente en el formato de entrevistas y en esta ocasión con un invitado muy especial que nos acompaña desde España, una persona que he tenido el honor de conocer a través de las formaciones para mi crecimiento personal y profesional y ha sido coordinador de una de las formaciones más impactantes que he hecho en los últimos años y nos acompaña el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que al final de muchos meses nos hemos encontrado que tenemos en común, que es el autoliderazgo. Entonces nos acompaña el día de hoy Guillermo Cordón. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Guille, por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poco quién es Guillermo Cordón para esta audiencia que no te conoce. Pues hola Ilse, muchas gracias por tenerme, estoy encantado de estar aquí. Como te decía antes de que abriésemos el micro, te admiro mucho, estoy muy contento de que llevemos años caminando juntos y espero que sigamos haciéndolo más años. ¿Quién es Guillermo Cordón? Buena pregunta. Hombre, pues depende de la perspectiva desde la que se pregunte, pero pues te diría que soy el padre de 3 hijos, que estoy felizmente casado, que me dedico profesionalmente, o sea, soy formador y coordinador académico, que es en donde tú y yo nos hemos encontrado. Tengo la suerte de que en los últimos 8 años he tenido el honor de coordinar los 3 másteres más importantes en desarrollo personal, emprendimiento y libertad financiera, en el que he acompañado a más de 5.000 personas, pues como bien comentabas al principio, procesos de desarrollo personal, procesos de carrera profesional y procesos de finanzas. Y bueno, pues tengo como 4 pasiones muy marcadas, que siempre son las mismas desde el principio de los tiempos prácticamente, que es el deporte, la naturaleza, las personas y el conocimiento. He dejado, digamos, el deporte y la naturaleza para mi tiempo libre, y he puesto las personas y el conocimiento en mi foco profesional. Y me imagino que en gran parte me dedico a lo que me dedico por eso. Y estoy especializado en, como os he dicho, el autoliderazgo. El autoliderazgo, las personas y el conocimiento. Y fíjate que cuando estábamos preparando toda esta entrevista, empezamos a intercambiar un poco de información sobre, pues, un poco quién eras tú y demás. Y resulta que coincidimos en que ambos tenemos como formación de base la administración de empresas. Y resulta que no sé cuál será tu percepción sobre ese tipo de formación que en teoría pues es como muy integral y para administrar pues un negocio, empresas y demás. Pero en mi caso particular, en lo que tiene que ver con conocimiento, sí lo recibí muy bien, pero lo que tiene que ver con personas, pues debo confesar que no fue como el foco de esa formación precisamente tradicional que hice. ¿Tú cómo lo ves, Guille, que también eres administrador de empresas? Pues he de decir que curiosamente me dedico, como te decía, además en cuerpo y alma, porque es que me encanta lo que me dedico, me encanta la formación, a algo que he odiado la mayor parte de mi vida. Yo no he disfrutado nada de mi proceso académico y no lo disfruté en el colegio, no lo disfruté en la universidad, que fue donde estudié Administración y Dirección de Empresas. Y fue más adelante, con 25 años ya, estudiando un máster, cuando me di cuenta lo que era realmente la formación y lo que una formación real, aplicable, bajada a tierra, puede hacer por ti, por tu vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Entonces, no quiero abrir el podcast y arrancar la conversación hablando negativamente de nada, pero he de decir que al menos desde mi punto de vista y desde mi opinión, aquí en España, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, para mí no tiene mucho sentido. Es verdad que en aquel momento cuando lo hice, pues era un joven alocado y entonces igual me ayudó a, no sé, como a tener un objetivo y de hecho seguramente hoy hablando de liderazgo vamos a hablar de la importancia de tener un plan, visualizar con claridad, actuar con determinación. Entonces sí que es verdad que me ayudó en ese sentido, me ayudó a sentar un poco la cabeza, a tener un objetivo claro y demás. Pero realmente las cosas que he aprendido de administración y dirección de empresas ha sido a través de la práctica. Siempre he sido un poco culo inquieto, ya con los 18 años como monté mi primera empresa
y para cuando tenía 28 había estado muy involucrado, o fundador o creador de otras tres, y realmente lo que he aprendido lo he aprendido ahí. Entonces, al que esté escuchando, básicamente esto es una oda a que aprender es importante, pero aplicar es aún más importante. Absolutamente. Y eso es uno de los mantras que tú continuamente nos dices como coordinador del máster o de las membresías. Entonces, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esa vivencia, digamos, cómo te lleva a estar hablando de autoliderazgo. O sea, ¿por qué Guille empieza a hablar de autoliderazgo? Tan es así que tienes una escuela de autoliderazgo. Cuéntanos un poco de esa, como esa historia. Pues es una buena pregunta. Mira, Ilse, yo me siento súper afortunado. Creo que he tenido y tengo una posición laboral preciosa en la que por delante mía, gracias a haber coordinado el máster de emprendedores, el máster de desarrollo personal, el máster de libertad financiera y otros programas, he tenido la suerte de que pasasen por delante mía muchos de los mejores coordinadores, formadores de habla hispana de todo tipo de temas de desarrollo personal, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo me considero o intento ser siempre en las formaciones que coordino como el alumno cero, ¿no? Como verlo todo, no sé si aplicarlo todo, pero aplicarlo casi todo, profundizar lo máximo. Y entonces llegó un momento que dije, vale, tengo claro la industria a la que me quiero dedicar, que es la industria de la formación, pero dentro de la industria de de la formación, ¿qué? ¿Cuál va a ser mi tema, ¿no? ¿En qué me voy a especializar? Y entonces empecé a pensar y lo curioso es que entre que encontré a la industria a la que me quería dedicar y el tema al que me quería dedicar, en el que me quería especializar, pasaron 6 años. O sea, Wow. que no fue una cosa rápida, que muchas veces, no sé, a mí me encanta el cine, pero creo que el cine a veces nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque ves al protagonista sufrir tal, y de repente hace un fast forward y en 35 segundos ya lo ha logrado, ¿no? Pues a veces Sí. ese fast forward son 6 años. Ajá. Em, Wow. y esto te lo uno con una cosa y es que a mí nunca me han gustado los parches, nunca me han gustado las soluciones superficiales. Soy en ese sentido como una persona, digamos, como profunda, que me gusta ir, o sea, si trato algo, me gusta ir a la raíz del asunto. Y entonces empecé a pensar y dije, de todos los temas que he visto y de los cuales me he enamorado de casi todos, porque cuando tienes un buen profesor prácticamente te enamoras de cualquier temática, dije, ¿cuál es para mí el tema que más aporta a la vida de las personas? Y llegué a esta conclusión, dije, el tema que para mí más aporta es el autoliderazgo, que es la capacidad de llevarte a ti mismo del punto A al punto B en las diferentes áreas de la vida. Entonces, o sea, realmente fue, o sea, durante 6 años estuve como viendo el catálogo de todo lo que había y dije, venga, a ver, ¿cuál es para mí lo más cercano a la diana? Y llegué a esta conclusión y por eso elegí este tema. Wow. Y me encanta porque eso tiene todo que ver con esas posibilidades que planteo yo como coach de líderes en este podcast de tender puentes precisamente. Y tú acabas de hacer la metáfora de un lugar A un lugar B. Y aunque en este podcast lo enfocó sobre todo en temas de habilidades de liderazgo, pues creo que es muy valioso lo que Guille acaba de decir, lo que acabas de decir, porque finalmente eso empieza, o sea, esas habilidades de liderazgo empiezan por cada uno. Y entonces, para ti, Guille, ¿qué tiene que ver? Hablando ya de habilidades de liderazgo, de gestionar un equipo, un proyecto, coordinar, tú has sido coordinador durante mucho tiempo, tienes tus propios emprendimientos. ¿Qué tiene que ver el autoliderazgo con esas habilidades que se requieren para coordinar Ujú. tiempos, recursos, elementos, planes, etcétera, etcétera? ¿Cómo conectas tú esos dos conceptos, Guille? Pues yo te diría, o sea, yo te lo devolvería en forma de pregunta. Yo te diría algo como, Ilse, ¿a ti te gustaría que te liderase una persona que su vida es un desastre? Pues me puedo imaginar que la respuesta es no. Y es no para ti, es no para mí y es no para el que nos está escuchando. Entonces, le damos autoridad y respetamos a aquellas personas que son capaces de autoliderarse a sí mismas. Entonces, yo o sea, he tenido la suerte de gestionar equipos también desde joven
y noto una gran diferencia entre el esfuerzo que me suponía liderar equipos cuando era más joven, más inexperto y había un menor nivel de autoliderazgo en mi vida, ahora. Es decir, yo siempre digo que uno baja al nivel de entrenamiento que tiene. Entonces, uno piensa que cuando le van a dar la posición de líder, se va a venir arriba y lo va a hacer estupendamente. Y yo opino lo opuesto. Digo, cuando a uno le dan la posición de líder, va a bajar a su nivel de entrenamiento diario. Entonces, para mí el liderazgo de otras personas, o sea, para mí el liderazgo es de puertas afuera, empieza por el autoliderazgo, que es de puertas adentro. Entonces, si quieres ser un buen líder, primero te toca liderarte a ti mismo, porque nadie quiere ser liderado por una persona que no sabe autogestionarse, que no sabe autocontrolarse y que no sabe llevarse a sí mismo del punto A al punto B. Wow, eso para mí me resuena absolutamente porque es parte de lo que yo continuamente digo y trato como de animar a las personas a que más que piensen en qué tienen que hacer con las personas a quienes lideran, es primero qué tienen que hacer con ellos mismos. Y me encanta esa pregunta que haces, que es bastante cuestionadora y es que se trata de ser una persona que tenga la capacidad un líder debe ser una persona que tiene la capacidad de inspirar y la inspiración no se da o la autoridad no se otorga únicamente por el conocimiento o por lo que las personas hacen, sino sobre todo, diría yo, y acá pues pongo mi punto de vista, y si quieres hablamos al respecto, es sobre lo que son esas personas y lo que hacen en su día a día. ¿Qué Ujú. opinas de eso? El ser y el hacer como pilares del autoliderazgo. Pues mira, yo creo que la vida está súper bien diseñada y por eso creo que la vida es muy meritocrática. Entonces, una persona que inspira, inspira por lo que hace en su día a día, inspira por todo aquello que hace cuando nadie le está viendo. Y entonces cuando se pone delante de la gente es como, wow, no sé, esta persona tiene algo, ¿no? Y además el ser humano aunque somos seres humanos, también tenemos como este lado animal, que somos como capaces de intuir energías, de decir, esta persona tiene como un peso de fondo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando se mira el liderazgo desde un punto de vista superficial, se piensa que hay algún tipo de truco, no, es el carisma, no, es que utiliza frases cortas, no, es que habla poco, no, es que esa persona hace un trabajo en el día a día de autoliderazgo y que entonces cuando se pone delante de las personas, o sea, estamos dispuestos a ser liderados por él y les percibimos como un líder. Entonces, por eso digo que creo que la vida es muy meritocrática, que no hay forma real, o sea, en un siglo XXI donde todo es como los 5 consejos, los 5 trucos, los 5 pasos rápidos, en el fondo no hay atajos y no hay no sé, como me viene esta idea de la gente que juega a los videojuegos y es como voy a meter un truco para pasarme el juego de forma rápida. No, creo que la vida es muy generosa y a veces puede molestar. Incluso yo me acuerdo cuando, no sé, pues cuando era joven y gestionaba equipos y era como, joder, es que yo quiero ser un buen líder ya, pero la vida es como, vale, para conseguir eso, primero tienes que hacer tu propio trabajo. Y entonces imagínate que uno pudiese ser un buen líder siendo un desastre. Pues en el fondo es un mal plan. Mejor que la vida te exija se- tener ciertas habilidades, ciertas capacidades personales para luego poder ser un buen líder. Es un 2 por 1. Wow, wow, a mí me encanta esto porque es que a mí con cierta regularidad me hacen preguntas de ese estilo. Oye, cuál es el truco? Y fíjate que tú acabas de decir que no hay truco o no hay como los 5 pasos específicos que cada persona debe seguir ni nada por el estilo. Y entonces, desde tu propia experiencia y desde tus propios aprendizajes, Guille, ¿cuáles son esas bases precisamente que cada quien las tendrá que ir como sacando de sí mismo, pero en la generalidad, ¿cuáles son esas bases para el autoliderazgo? Ujú. Pues para mí la vida es un proceso continuo de autoliderazgo, pero literalmente. Es decir, yo, y vuelvo a la conversación que hemos tenido previamente, digo,
Hola Ilse, acabo de llegar del gimnasio, ¿no? O sea, he llegado del gimnasio, me he dado una ducha rápida, me he puesto la camisa y ya estoy aquí. Y cuando cierre este webinario, pues te he dicho, pues luego me voy a ir con mi mujer y nos vamos a ir al cine y hemos dejado a los niños con los abuelos. Todo eso es un proceso continuo de autoliderazgo. Y ir al cine con Elena y pasárnoslo bien y contarnos nuestras cosas será un proceso de autoliderazgo dentro de mi vida más personal. Y no sé, y ser capaz de dentro de estar pasándonoslo bien, ser capaces de irnos a acostarnos a una hora medio temprana para que yo mañana me pueda levantar y trabajar, es otro proceso de autoliderazgo. Y cuando decida lo que vaya a desayunar mañana, es otro momento de autoliderazgo. Y cuando decida si voy a empezar por una tarea simple o una tarea importante, la jornada laboral, es otro momento y así continuamente. Entonces, eso que a lo mejor contándolo y desde un punto de vista mental puede ser agotador, en el fondo bueno, lo primero es que es como es. Y lo segundo es que es una magnífica noticia, porque así como para entrenar el cuerpo a veces tienes que esperar a irte a surfear o irte al gimnasio, el músculo de autoliderazgo lo puedes ejercitar en todo momento. ¿Cómo lo entrenas? Una Venga, va. persona que es que sea la primera vez que está escuchando esto, ¿qué qué puedes decirle sobre y cómo se entrena ese músculo todos los días? Pues mira, yo recomiendo siempre empezar por lo más básico, lo más sencillo. Eh, Sencillo de entender, ¿eh? Que no sencillo o no tan sencillo de hacer. Yo Ajá. tengo un acrónimo diseñado que es yo lo llamo el plan DEAD, DEAD de muerto en inglés. Y es el plan que si no llevas a cabo, estás zanjado, estás muerto. Wow. D de descanso. ¿Vale? El primer gran paso para autoliderarnos es el descanso. Si no duermes tus horas, si no te sientes con energía, o sea, todas las decisiones del día, todas las decisiones de autoliderazgo del día van a ser muchísimo más complicadas. Así que, primer paso, empezar a liderar tu descanso. Eso significa saber cuándo apagar la televisión, saber cuándo meterte en la cama, saber a qué hora despertarse, etcétera, etcétera. Ya sabes más o menos que entre 8 y 9 horas es lo que necesitamos el 95 o el 99% de la población. Así que Ujú, el que esté escuchando esto y diga, no, yo con 6, seguramente 6 no te sean suficientes, ¿vale? Así que primero descanso. El segundo, el entorno, ¿vale? La E de entorno, tanto físico como social. Entonces, ¿cómo liderar el entorno físico? Yo suelo empezar por el físico porque es más fácil. Pues ordenar la casa. Y empieza por ordenar tu despacho. Este es mi despacho y a mí, o sea, de hecho yo arranco todos los días ordenando el despacho. Como siempre está ordenado, son 3 o 4 cosas y me llevan 2 minutos, ¿vale? ujú. Pero ordenar las cosas físicas te ayuda a ordenar también la mente, ¿vale? Y de hecho, mira, ayer lo hablaba con unos alumnos y decían, es que lo que hay ahí fuera representa el orden que tienes dentro. Y viceversa, cuando ordenas lo que hay fuera, también te ordenas la cabeza. Así que es importante liderar nuestro entorno. Por cierto, yo hablo de esto, o sea, ha habido momentos de mi vida en los que me he metido a fondo en mi armario, me he metido a fondo en la cocina, me he metido a fondo con los coches, me he metido a fondo con el trastero, con las diferentes habitaciones de la casa. Lo bueno es que una vez que ordenas bien, eso se queda, o sea, como que ya se queda más o menos, solamente te hace falta hacer un poco de mantenimiento. Ujú. La A de alimentación, fundamental. Yo me acuerdo la primera vez que conseguí comer realmente bien y fue como a los 25 o 26 años. Y me di cuenta, dije, ostras, llevaba toda mi vida de resaca. ¿Se entiende la resaca? O sea, no Sí, sé si... resaca, Sí, se sí, entiende o acá. sea, que normalmente solamente asociamos la resaca a beber alcohol, ¿no? Y al día siguiente despertarte. No, no, pues la comida, la mala comida, que muchas veces es pan y es tomarte un dulce y es no sé qué, también da resaca. Entonces, es muy diferente, es muy difícil autoliderarse cuando uno come mal, porque no tienes claridad mental, porque no tienes el nivel de energía que podrías llegar a tener. Y bueno, yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que la vida en el siglo XXI es bastante exigente. Entonces, es importante que estemos con nuestra mejor versión. Así que autoliderarse en la alimentación, que lo hacemos entre 3 y 5 veces al día, pues también es como una parte esencial. Y por último, la última D de deporte, de moverse. O sea,
vivimos en un cuerpo físico y ese cuerpo para estar bien necesita moverse y sobre todo si ya trabajas en un escritorio, en una oficina, como hago yo, moverse es aún más importante. Em, Así que para alguien que se quiera empezar a autoliderar, esas son las 4 cosas en las que yo me enfocaría. De hecho, mira, te diré algo más. Para que veas, aquí tengo mi agenda y verás que yo tengo una agenda por KPIs y verás que aquí tengo 4 pilares. Acostarme, despertarme, alimentación, deporte. Yo registro cada día, o Wow. sea, de una manera muy sencilla, con un tic o con una X, si he cumplido eso. ¿Por qué? Porque esos son para mí los 4 pilares básicos que lo único que hacen es presentarme a la casilla de salida, ¿no? De una carrera, pues en forma, con los tenis bien puestos, habiendo entrenado. Pero ya está, ¿eh? O sea, no es, o sea, esto ni siquiera es un fin en sí mismo, es una herramienta para otros fines. Yo cuido mi descanso, cuido mi casa, cuido mi alimentación para poder entregarme a mis hijos, para poder entregarme a mi mujer, para poder entregarme a mis alumnos, a mis clientes, etcétera, etcétera. Wow, y es que, sabes que me encanta, esto no estaba como pensado, planeado en cuando estábamos preparando este podcast, pero eso que acabas de mostrar de ese cuadro donde tú registras, eh, a mí me llegó la expresión que es como el indicador de seguimiento y de cumplimiento, que Ujú, típicamente cuando estamos a cargo de un equipo, una empresa, un proyecto, pues hay indicadores de gestión del ujú. negocio. Pero lo que acaba de mostrarnos Guille, pues por lo menos como lo veo yo, es como tus propios indicadores de seguimiento y de autogestión de esos pilares que son claves y nunca lo había pensado, o sea, como que nunca lo había visto, nunca había visto así de claro que era posible para una persona tener sus propios indicadores de lo que son los pilares del liderazgo, del autoliderazgo, llamémoslo así. Entonces, gracias Pues Guille por me compartirnos eso. alegra muchísimo que lo digas, porque, Ilse, porque esta agenda llevo un año y medio trabajando con ella. He hecho como, no sé, o sea, me da esta vergüenza de decirlo, a lo mejor 12, 14 versiones. Se Ajá. llama la agenda de KPIs y es un proyecto en el que llevo eso, como un año y medio trabajando en ello. Y que próximamente verá la luz. Es decir, que o sea, la idea es no quedármela para mí, sino que la sacaré al público y demás, pero es que está basada precisamente en eso. Los KPIs son los Key Performance Indicators, como los indicadores clave de rendimiento. Y de la misma manera que las empresas tienen indicadores clave de rendimiento, que es normalmente lo que se les reporta al director general, ¿no? El director general no puede saber todas las cosas porque entonces no puede tomar decisiones acertadas, necesita saber los puntos clave. Pues yo considero que todos y cada uno de nosotros somos los directores generales de nuestra vida, ¿no? Lo que yo llamo la yo SL. Entonces tú necesitas saber qué tal vas en tus puntos claves de rendimiento. Y si no lo mides, no lo sabes. Puedes tener una intuición y normalmente ese tipo de intuiciones, así como yo creo mucho en la intuición, ese tipo de intuiciones suelen estar mal dirigidas. No, yo creo que como bien. No, no, yo te puedo decir cómo de bien he comido. Si ha sido un 92% esta semana o un 87% este año o un 42%. Wow, y entonces acá me genera la curiosidad, por ejemplo, en tu agenda, como la tienes en este momento, o cómo concibes ese registro de indicadores claves para ti, el tema de la alimentación, porque, por ejemplo, lo de dormir, sí, me acosté a la hora que era, descansé el tiempo que era, ¿cómo una persona podría empezar a registrar sus propios indicadores, por ejemplo, en el tema de alimentación? Muy buena pregunta. Me da hasta un poco de vergüenza decirlo, pero mira, te lo voy a enseñar. Ahí está la tabla de KPIs, de hecho lo ves ahí, Ajá, ¿vale? Y aquí al lado, como para mí la alimentación, o sea, es un pilar tan importante, hay una tabla específica de alimentación, donde hay 5 entradas, ¿vale? Donde yo considero que se puede llegar a comer 5 veces, pues el desayuno, el mediodía, la comida, la merienda y la cena. ajá. Y entonces, digamos que la alimentación tiene su propia tabla en donde yo voy registrando, o sea, normalmente a veces lo hago a lo largo del día, pero si no lo hago al final del día o al inicio del día siguiente. Registro cada comida que hago, si es una comida que he comido lo que creo que habría que comer en ese momento, es un tic. Si he comido mal por lo que sea, incluso aunque haya sido adrede, oye, pues
no sé, me fui con mi hermana y me fui al Foster Hollywood y nos comimos un costillar y nos pusimos Sí. de vuelta y media, ¿vale? Genial. O a veces como bien, pero me dejo llevar, me tomo un postre, no sé qué, y entonces ahí pongo la mitad. O sea, para enseñarte Wow. el caso real, te voy a enseñar, pues mira, ahora mismo estamos en la semana 8 del año y esto es lo que ha pasado a nivel de mi alimentación esta semana. Es decir, he Wow. hecho ayuno los tres, vamos, hoy también, pero aún no está registrado. He hecho ayuno intermitente lunes, martes, miércoles. He comido bien todas las comidas, a excepción de la merienda del martes, pues que me daría algún tipo de lujo. Pues yo qué sé, pues a lo mejor, no sé. Aquí en casa no solemos tener muchas porquerías, pero a lo mejor, pues, no sé, me dio por ahí y me tomé unas galletas de los niños o algo por Ujú, el estilo. ujú. Y al final de la semana digo, vale, pues ¿cuántas veces he comido? He comido 20. De las 20, 17 he comido como había que comer. Y eso, saco el porcentaje y digo, he comido bien en un 90%. Wow. Y O a es veces he comido mal en un 55%. Y entonces me saltan las alarmas como director general que soy de mi empresa y digo, ojo, que se me está yendo de las manos. qué maravilla de concepto. Y sabes qué, creo que de alguna manera, no sé si eres consciente o no, pero ahí emerge el administrador de empresas, el que sabe que es necesario gestionar con estructura, con registro, con disciplina, teniendo claros cuáles son los puntos. Entonces, me parece que la metáfora que hablas también de que cada uno de nosotros es su propia empresa personal. Y Ujú, desde ahí, pues creo que es supremamente importante y valiosísimo esto que nos acaba de compartir Guille, de que debemos, y es una idea que cualquier persona que quiera adoptarla, pues por supuesto, la invitación es a que lo haga y es a que lleve también sus propios registros en esos aspectos que son claves, cómo lo está haciendo realmente. Porque es que yo siempre digo que no podemos hacer nada con lo que no vemos. ujú. Entonces, si no vemos cómo nos está yendo en X o Y aspecto, pues no vamos a poder, en el caso de ser necesario, tomar acciones correctivas y por el contrario, seguiremos un poco como en automático sin poder hacer De ajustes. hecho, esa parte que acabas de decir es que es esencial, porque esto no va de ser don o doña perfecta. De hecho, o sea, yo estoy muy lejos de ser don perfecto. De hecho, me dedico a lo que me dedico porque todo lo que enseño lo he tenido que aprender para mí mismo. Pero lo que decías es que cuando tú empiezas a llevar un registro, muchas veces te das cuenta de que las cosas no van tan bien como tú querías. Y eso te permite tomar decisiones para recalcular el rumbo, que es lo que hace un gran líder. ¿Sabes? Un gran líder, o sea, no es esta idea romántica, peliculona, de que nació así, tocado por la varita mágica. No, no, es una persona que se va forjando y que tiene la capacidad de contarse la verdad, tomar decisiones, recalcular la ruta y volver a empezar. Y de hecho, muchas veces cuando uno se propone algo, ir al gimnasio, alimentarse bien, acostarse a su hora o dormir las horas adecuadas y tal, al principio falla mucho. Pero Ujú. cuando te vas dando cuenta, vas tomando registros, te empiezas a decir, vale, fallo por esto. Y entonces, no sé, pues típico del descanso, no, fallo porque veo la televisión y entonces luego me cuesta dormirme. Venga, pues vamos a ver qué podemos hacer para eso. Pues mira, a partir, no sé, o sea, por compartir otra cosa, yo tengo un sistema que es el sistema 8-9-10, que es Ajá. a las 8 ceno, a las 9 me relajo sin pantallas, ¿vale? Que normalmente para mí es una sesión de estiramientos o algo así, y a las 10 cama. 8 9 10. ¿Por Wow. qué? Porque como yo encienda la tele me lleva al móvil, el móvil me lleva a tal, y entonces de repente, en vez de acostarme a las 10, 10, 10 y media, que es lo que suelo hacer, pues de repente me han dado a las 11 y media, 12, y ya todo empieza mal. He dormido 6 horas en vez de 8, al día siguiente no tengo la misma claridad, la misma fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Wow, qué maravilla ese otro sistema también, tanto que me lo voy a anotar acá para empezar a implementarlo. A mí me encanta y también para quienes no lo conozcan, esos sistemas de los números, recientemente conocí el 54321, que es de Mel Robbins, que también es una mujer maravillosa de los Ujú, Estados Unidos, que habla de hay que pasar a la acción y el método es 54321. Es como cuente 54321 y empiece, o sea, ujú. arranque y haga lo que tenga que hacer. Sí, Entonces, a quien muy le sirva el bueno. 54321 maravilloso. A quien le Yo lo sirva el utilizo casi todos los 8-9-10. días para levantarme de la cama. O sea, además me imagino un cohete a punto de despegar, en plan,
venga, 5, 4, 3, 2, 1, digo, venga, listo, salimos, ¿sabes? Total, no, buenísimo que tengamos también esas ayudas numéricas, simbólicas, que nos ayudan precisamente a actuar comprometidamente con lo que cada uno quiere. Sí, Guille, y y de basado, hecho, si me lo permites, Ilse, y vamos para allá, claro, claro. hay muchas veces que hay personas que no entran en este mundo de aprendizaje y tal, porque se quedan solamente como con el titular. Pero estas cosas de los sistemas, básicamente nos ayudan a recordarlo de forma fácil, ¿vale? O sea, que hay mucha gente que se queda como, nah, ya estamos con las ideas. No, no, pero que simplemente es una manera de recordarlo y que en el día a día te lo puedas traer por lo que estábamos hablando antes, porque cuando uno se pone a vivir de verdad, baja a su nivel de entrenamiento. Mira, yo provengo de una familia militar. Eh, Prácticamente todos los varones de mi familia, todos, y mira que somos muchos, porque mi padre son 12 hermanos y mi madre 8, son miembros de la Armada. Y en el mundo militar se entrena muchísimo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a la realidad, bajas a tu nivel de entrenamiento. Entonces, uno puede estar escuchando este podcast y puede estar viéndolo clarísimo. Va, voy a llevar a cabo el plan de tal, no sé qué, me voy a acostar a la hora. Pero luego llega la verdad y son las 9:30 de la noche, llevas 14 horas, bueno, por ahí danzando por el mundo, has trabajado 8 horas, has lidiado con los niños, no sé qué, no sé cuánto, y entonces estás ya a tu límite. ¿Qué vas a hacer? Vas a bajar a tu nivel de entrenamiento. Entonces, si te lo has puesto fácil, dices, venga, va, sistema 8, 9, 10. Ahora simplemente cenar, luego ir descansando y luego a la cama. Y entonces, este tipo de cosas te permite cumplirlo. Si no, como sea complejo, como sea difícil de recordarlo, ya está. Fracaso. Y me parece que es súper útil para ayudar a aterrizar algo que muchas personas a veces piensan que este tema del desarrollo personal o profesional son por allá temas etéreos, lejanos, que se quedan como en la nebulosa y que entonces eso tienes como por allá conceptualmente la información, pero esto que nos estás diciendo tú, Guille, tiene todo que ver es con cómo aterrizar y para eso los sistemas, los números, las ayudas son absolutamente claves para precisamente darle vida a eso que pareciera ser como muy lejano, pero que el sistema te ayuda precisamente a que lo puedas accionar y somos finalmente el resultado de lo que hacemos de manera consistente. Esos Ujú, son los hábitos. Entonces, ¿cómo podemos tener hábitos mucho más intencionados y no hábitos accidentales, que es lo que pasa muchísimo y es la gente hace las cosas porque, porque sí, porque siempre ujú. lo ha hecho así, porque nunca lo ha cuestionado. Guille, y hablando de esto, de lo que las personas nunca se han cuestionado, la siguiente pregunta que tengo para ti es cuando una persona no se autolidera, o sea, pensemos como el aspecto contrario, cuando una persona no se autolidera, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿eso cómo se ve? O sea, ¿cómo una persona podría empezar a notar que no se está autoliderando? Vale, buena pregunta. Mira, yo creo que las verdades de la vida son sencillas y fáciles de explicar. Para mí el proceso de autoliderazgo es un proceso de 3 pasos. Muy sencillo, que es visualizar con claridad dónde estás y dónde te gustaría estar en cada Ujú, una de las áreas de la vida. Oye, yo como padre, ¿dónde estoy y dónde me gustaría estar? Yo como profesional, ¿dónde estoy y dónde me gustaría estar? Es decir, que me cuento verdad y luego tengo una visión de hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero navegar, ¿no? Hacia dónde quiero ujú, llegar. Cuando tienes eso, cuando tienes una visión, incluso desarrollas un plan, puedes actuar con determinación, porque sabes hacia dónde vas. Entonces sabes a qué decir que sí y sabes a qué decir que no, que es algo importantísimo en la vida. Y cuando uno tiene claridad y actúa con determinación, llega el momento que nos va a llegar a todos de resistir con disciplina. Porque, o sea, a veces cuando arrancamos algo tenemos motivación y genial, y eso está estupendo, pero la vida siempre nos va a poner a prueba y nos va a poner a prueba de diferentes maneras. Y entonces llega un momento en el que uno tiene que tener capacidad de resistir con disciplina. Una persona que no se autolidera, mira, yo creo que una persona que no se autolidera, cuando es joven, pasa un poco desapercibida, ¿no? Cuando estamos en los 18 o 20 años, estamos todos un poco como alocados, tal. Pero a la que van pasando los años, se va viendo la gran diferencia entre el que va haciendo su trabajo
y el que está, como decimos en España, por uvas, es decir, que no está cumpliendo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, una persona que no se autolidera, al final, yo te diría que a lo mejor el síntoma más grande es que en su foro interno hay como una especie de sensación de tristeza. O sea, yo soy un disfrutón, ¿eh? O sea, no, que no se me malinterprete. Yo todo lo que hago, o no todo lo que hago, yo creo que hay tres grandes cosas en la vida: aprender, servir y disfrutar. Ujú. Eh, pero es que disfrutar me encanta. Entonces, todo este proceso de autoliderazgo está hecho para disfrutar más de la vida. Lo que pasa que es curioso, y es que para disfrutar más de la vida, a veces hay que decirle no al placer a corto plazo para decir sí al placer a largo plazo. Entonces, muchas veces las personas que no tienen autoliderazgo, dentro de las cuales yo me incluyo, porque he vivido mucho tiempo ahí, eh, están siempre como en el placer a corto plazo, pero, o sea, pero cada vez tienen como esa tristeza porque no avanzan, porque no van consiguiendo lo que quieren, porque se acaban, o sea, cuando uno está en el placer a corto plazo se acaba dejando por los vicios, puede ser las pantallas, puede ser la comida, puede ser el alcohol. Entonces, no sé, yo me imagino a la persona que se autolidera, pues 45, 50, 55, 60 años, que tiene su vida personal más o menos en orden, ¿vale? Porque esto no va a ser perfecto, su salud más o menos en orden, no sé, está erguida, está en forma, su mundo financiero más o menos en orden, es decir, sabe que va a tener, no sé, una buena jubilación, que las cosas están planificadas, organizadas. Y esto es lo que te diría, así es como yo lo veo. Eh, Básicamente vuelvo a lo mismo, yo provengo de una familia de armada, yo me imagino que cada uno de nosotros somos un barco, el barco que se autolidera se ve claramente que va navegando con un plan, con una dirección, y el barco que no se autolidera va a la deriva. Es como, ahora voy hacia acá, ahora hacia allá, ahora avanzo rápido, ahora voy lento, ahora doy vueltas. Wow, me encanta y tiene todo que ver con eso que nos dices de que definitivamente uno de los aspectos claves es visualizar. Visualizar no es hacer visualizaciones de esas medio nueva era, sino visualizar es plantearse qué quiero, cómo quiero estar, cómo me quiero sentir, porque si no hay esa claridad, pues entonces te vas a la deriva. Entonces, súper chévere eso que nos acabas de decir, que una persona que no se autolidera ni siquiera tiene eso claro. Entonces, para quien lo esté escuchando, puede ser como tema de reflexión, Ujú, independientemente de la edad que tenga, escuchando esta entrevista el día de hoy o viéndola en YouTube o cuando sea que lo estés viendo, finalmente se trata de que pienses si tú te has hecho la pregunta y te la has respondido con honestidad de qué quieres en la vida, ujú. porque seguramente desde ahí vas a poder empezar a tomar acciones hacia allá. Y yo ahí, Y Ilse, si me lo permites, recomendaría, además, mira, como ves, antes lo comentabas, yo hubo una época en mi vida en la que la palabra liderazgo no significaba nada, ¿no? Estaba tan utilizada que estaba como manida. Y aquí creo que estamos hablando de cosas muy bajadas a tierra, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando una persona piensa el qué es lo que quiero, se va a una cosa compleja, ¿no? Como, ¿qué quiero en mi vida profesional, tal? Y yo digo, no, no, no te vayas tan lejos. ¿Qué es lo que quieres? Pues en lo que hemos estado hablando, a nivel de descanso, a nivel de alimentación, a nivel de salud. Y cuando tú vas poniendo las cosas básicas en orden, ya puedes empezar a construir tu castillo de naipes, ya te puedes ir complejizando la vida, ya puedes empezar a decir, vale, ahora que tengo claridad, ahora que vivo descansado, ahora que tengo salud, ¿qué quiero en lo personal? ¿Qué quiero en lo profesional? Pero lo digo basado en mi experiencia, que me he encontrado a cientos y no a miles de alumnos como ¿cuál es mi propósito? ¿No? Visualizando cuál es mi propósito profesional, a qué quiero dedicar mi vida. Y digo, pero espérate, no empieces la casa por el tejado, empiézalo por los cimientos y lo primero es qué quiero en mi vida personal en las cosas más básicas. claro, porque es que si no tienes esos pilares y esos cimientos de la casa, pues entonces vas a pensar que tu liderazgo lo vas a ejercer en un nivel que ni siquiera estás preparado, ni siquiera tienes valga la redundancia, las buenas bases para ejercerlo. Y es que me encanta esto que acabas de decir porque se conecta todo con si a ti te inspira una persona que tenga su vida en un desastre, hecha un desastre. Entonces, si Ujú, tú quieres ser líder, volviendo al tema de este podcast que es de liderazgo, si tú quieres ser líder, tu vida no puede ser un desastre, porque es que tu vida si es un desastre,
en lo emocional, en lo personal, en la salud, en las finanzas, eso lo vas a proyectar en el lugar donde estás trabajando. Entonces, Por mucho que te empeñes en esconderlo, lo vamos a saber y lo vamos a saber todos. Entonces, y, y eso quita pues coherencia, claro. básicamente. Claro, y volvemos al tema del principio, que somos como animales, que somos capaces de olisquear quién es un líder de verdad y quién no. Entonces, si quieres ser un buen líder, te toca hacer los deberes contigo mismo. Y entonces no tendrás ni que fingir. No será, no dependerá de que hayas sido tocado por la varita mágica divina del liderazgo o no. No, será que en tu día a día, durante los últimos meses, años, te has liderado a ti mismo y por ende la gente te percibe como un líder. Y eso como, si una persona trabaja consistentemente esos aspectos del autoliderazgo, eso cómo lo puede beneficiar en sus proyectos, con el equipo, con sus tareas. O sea, es que yo creo que es la diferencia entre es la noche y el día. De hecho, a la que te guste leer un poco. Mira, yo soy estadounidense de nacimiento y además he vivido allí varios años. Y además, mi padre siempre me decía: si quieres ver el futuro, si quieres saber hacia dónde va a ir nuestra sociedad, vete a Estados Unidos. Porque digamos que al ser un poco, y aún sigue siendo como la potencia mundial, es como que van 5 o 10 años por delante, ¿no? Y, y es muy fácil ver que todos los superachievers, ¿no? Que les llaman ellos, los CEOs, los grandes emprendedores, las superestrellas deportivas, toda esta gente cuida muchísimo su alimentación, su descanso, su entorno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que potencian todo lo demás, porque saben que no serían capaces de lograr todo lo que son capaces de lograr si no estuviesen bien enraizados, si no tuviesen la base sana. Qué buen apunte y realmente sí vale la pena no echarlo en saco roto, sino mirar y pensar cómo son esas grandes personas que son esos líderes reconocidos o que se destacan en lo que hacen. Y sí, Guille tiene toda la razón, o sea, le prestan especial atención a estos pilares de los cuales él nos está hablando hoy. Guille, si alguien hoy escuchando esto estuviera como siendo tocado o siendo como sensibilizado al respecto, ¿tú qué le dirías como herramientas o ideas para empezar? Pues mira, yo diría que es muy importante, o sea, es que lo queremos todo y lo queremos ya. Y eso funciona fatal. Entonces, yo diría esto. Yo diría que la prisa es escasez y la paciencia es abundancia. Entonces, que no se deje llevar, o sea, o sea, y además es que estoy hablando de mí mismo. ¿Cuántas veces he escuchado una charla, he hecho una formación, tal, y me he venido arriba y he dicho, y me voy a comer el mundo y no sé qué, y a Dios pongo por testigo que mañana lo cambio todo? Error. Hay que empezar por cosas pequeñitas, pequeñitas. De hecho, está bien que te quedes con ganas. Yo siempre digo esto, digo, porque si te quedas con ganas, como las emociones tienen energía, reinviertes esa energía en volver mañana, ¿vale? Entonces, a una persona que esté con ganas, motivada, yo diría, elige una cosa, una sola cosa, y trabájala durante 2 semanas, tres, un mes. Y cuando la tengas gobernada, añade otra. Entonces dices, venga, pues voy a empezar por el descanso. Genial, pues céntrate en eso. Y cuando ya lleves 2, 3 semanas, un mes cumpliendo no quiero decir que seas don perfecto, no somos máquinas ni nunca lo seremos, ¿vale? Pero cumplir, mira, de hecho dentro de mi agenda de KPIs, normalmente para mí cumplir es cumplir al 80%. Es decir, que si dentro de un mes, de 30 días, yo me he acostado a mi hora 24 días, digo, aprobado. Está bien, está aprobado, porque yo sé que no soy perfecto, sé que hay noches que los niños duermen mal, que un día tengo una fiesta, que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero también hay que contarse verdad, no te puedes aprobar a ti mismo durmiendo De cuenta, bien el 50% de las noches, ¿vale? claro. Entonces, cuando uno diga, y cada uno va a saber, diga, esto ya lo tengo aprobado, puede ser el descanso, puede ser el deporte, puede ser la alimentación, pues te sumas otra cosa.
y haces lo mismo. Otra vez, estás un mes, 3 semanas, 6 semanas, lo que tú consideres, y cuando lo tengas aprobado, y además aprobando las dos, te sumas Ajá. otras. Y así vas poco a poco. Y aquí es donde entra esta idea de que la paciencia es abundancia y la prisa es escasez. Cuéntanos un poco más de ese ejemplo o de esa frase que probablemente muchas personas en este podcast nunca la han escuchado. Pues, pues es que, mira, uno de mis mentores el otro día me decía una cosa, me dijo, un solo acto estando en gracia quiere decir como haciendo lo que realmente tú debes de hacer, aporta más que 1000 actos hechos desde la soberbia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que estamos todo el día haciendo miles de cosas y son cosas que ni fu ni fa. Pero que no nos hacen avanzar. Entonces, eh, yo mismo he sido el primero que he querido conseguir todo rápido y no funciona. Es mejor ir despacito, ir poco a poco para llevar el tipo de vida que uno quiere. Mira, de hecho es que a mí siempre se me va a la cabeza a la historia de los 3 cerditos. Yo no sé si por allí se suele contar y es como... Sí, sí, sí. entonces, para mí el autoliderazgo es convertirse en el cerdito mayor, el que construye la casa de ladrillos y que al Brillos. final resiste al lobo. La mayoría de nosotros es como, venga, va, que quiero el éxito ya, quiero ya mi casa porque me quiero tumbar a la Bartola y disfrutar. Entonces haces una casa de paja o haces una casa de madera. Pero ¿qué pasa? Que al final, tarde o temprano, en todas nuestras vidas, el lobo siempre viene. El lobo puede ser una enfermedad, puede ser un problema de pareja, puede ser un problema de carrera profesional, que te quedes sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si no nos hemos tomado el tiempo de hacer la casa de ladrillos, que lleva más tiempo, al final, cuando viene el lobo, se cae y se derrumba y entonces ahora tienes el triple de trabajo, porque tienes que esperar primero a que se vaya toda la polvareda, segundo a quitar todos los escombros y tercero tienes que volver a construir la casa. Entonces, paciencia, que esto es una cosa de por vida, ¿sabes? El autoliderazgo es para toda la vida. Absolutamente, absolutamente. Guille, si alguien quisiera empezar este camino de autoliderarse, ¿por dónde podría empezar? Es decir, ¿qué recursos nos puedes tú recomendar? No sé, libros, alguna película, alguna charla de TED o algún Venga, recurso cosas, donde las cosas, personas cosas puedan mirar. específicas, cosas Ujú. específicas. Mira, ayer mismo recomendaba la película del método Williams, de las hermanas Williams. Me parece un peliculón y una película... hay un detalle que me encanta y es que el padre, de cierta manera, les obligaba todas las noches a las hermanas Williams a proyectar su día, el día El siguiente. siguiente. ¿Vale? Entonces, es el paso número uno del autoliderazgo, visualizar con claridad. Ahí está, claro. ¿Vale? Entonces, yo lo suelo hacer. Entonces, la película es muy buena, muy bonita Sí, yo me la he y visto. tiene muchos detalles de autoliderazgo. Así que una película dejaría esa. Luego, así, para el que sí quiera seguir tirando, a mí me encantan los documentales de deporte. ¿Vale? Entonces, hay un montón en Netflix, en Amazon, tal. No sé, ahora mismo me viene a la cabeza el documental que se llama Seve, que es sobre Severiano Ballesteros, que fue como el mejor golfista español de los años 80 y 90. Me parece espectacular. Además, una persona que se acabó convirtiendo en líder. Además, se convirtió primero en líder en España, luego en Europa y luego en Estados Unidos, que es como donde están los mejores golfistas, donde los europeos siempre se veían como denostados y tal. Así que eso también así como documental. Y como libro, pues mira, ayer recomendé un libro que hacía años que no recomendaba, pero que a mí me hizo mucho bien en su momento, un libro que se llama Termina, de Jon Acuff, Acuff. Termina, se llama el Termina. libro. Y Wow, es una oda a la importancia de terminar lo que uno empieza. wow. O sea, como suelo decir, menos iniciativa y más acabativa. Y Un más libro que además se acabativo. escucha muy bien, o sea, si eres de audiolibro y tal, es un libro que se presta a escucharse. Y luego uno de los libros que más me impactaron
en cuanto a la capacidad de autoliderazgo. Este libro para mí es absolutamente bestial. Para el que esté escuchando, si estás acostumbrado a escuchar en inglés, yo recomiendo escucharlo en audiolibro y en inglés. Te explico el por qué. Porque el audiolibro está leído entre el editor y el escritor del libro, y al final de cada uno de los capítulos se sientan y lo comentan. El libro se llama Can't Hurt Me, en inglés, Can't Hurt Me, No me puedes hacer daño, se llama en español, de David Goggins. Y es la historia real de David Goggins, que le han puesto como el título marketingiano del hombre más duro del mundo, y es una oda a la fortaleza humana, una oda Wow. al autoliderazgo, una oda a lo que realmente el ser humano es capaz de hacer. Es un libro que me escuché en bucle, o sea, más veces de las que me gustaría reconocer, Ajá. pero me vino muy bien porque, mira, además, con toda sinceridad, yo estaba pasando un momento complicado en casa, porque estábamos con nuestro segundo hijo, que estuvo durmiendo fatal durante 2 años. Nuestro primer hijo tenía 3 años y estaba pasando una época muy complicada de comportamiento, pero también de salud. O sea, era un momento de estos que la vida te pone contra las cuerdas, y me vino Ujú. fenomenal escuchar ese libro porque, o sea, vi a alguien enfrentarse a cosas aún más complicadas, y no solamente salir airoso, sino salir victorioso. Entonces yo creo que es un libro Wow. Me, como bonito. me los anoté, Can't Hurt Me y termina. Ese Can't Hurt Me, ¿tú sabes si existe en español? Sí, existe en español. Ok, y debe ser Creo que algo se así llama como, No me puedes hacer daño. sí, no me puedes En- lastimar o no me puedes hacer daño. Wow, Exacto. qué Lo que pasa maravilla es que he que, escuchado que la traducción deja un poco que desear, pero bueno, o sea que si estás acostumbrado a leer en inglés o a escucharlos en inglés, genial. Y si no, pues genial también. no, yo me lo anoto y ya voy también a descargarlo porque ese libro sí nunca había oído de él. Guille, muchas gracias, también me lo anoto porque aunque acá, digamos, estoy ahí como facilitadora de aprendizaje de liderazgo, pues yo también me trabajo continuamente para lo mismo. Entonces, pues maravilloso nutrir mi vida con esos libros y esas herramientas que nos compartes, Guille. Ujú. Guille, si alguien quisiera seguir aprendiendo de ti y saber de ti, o entrar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, siempre me podéis escribir a guillermo.cordon@gmail.com, que es como mi email más directo. También me podéis Ujú. escribir por Instagram en guillermocordon.eda, EDA, de Escuela de Autoliderazgo. Y próximamente pues estaremos lanzando la Escuela de Autoliderazgo. Por ahora no está en la web ni nada, pero ya llegará. Así que sí, para cualquier cosa, email o mensaje directo a través de Instagram. Vale, Guille, muchísimas gracias. Y algo ya para cerrar que le quieras compartir, un mensaje final, una reflexión como para poner la cereza del pastel a esta charla que hemos tenido hoy. Pues mira, volvería a una cosa que hemos comentado antes, y es que yo personalmente creo que hago todo esto para disfrutar más de mis hijos, para disfrutar más de mi mujer, para disfrutar más de mi surf, para disfrutar más de mi familia, de mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces, que no nos liemos, que no nos dejemos llevar por los deseos del ego, de el millón de euros, el Ferrari y tal, que eso puede llegar o puede no llegar. Pero yo creo que todo lo que tú y yo hablamos está hecho para que disfrutemos más de nuestras vidas, que creo que es lo importante. Así que, Definitivo. no sé, dejaría ese mensaje final, y ya si quieres rizar el rizo, vuelvo a la triada: aprender, servir a los demás y disfrutar. Wow, wow, Guille, muchísimas gracias por esas palabras, por compartir tanto sobre tu propia vida, sobre tus experiencias personales y también por traer a esta charla tantas metáforas y tantos elementos que hacen que sea mucho más fácil comprender algo que podría llegar a ser tan complejo como ciertas personas, pues algunas personas lo podrían llegar a interpretar. De verdad te agradezco mucho por aceptar esta invitación, por tu generosidad, y a todos a quienes han llegado hasta este momento del episodio, les doy las gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el liderómetro,
un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.